Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados en esta noche. Las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales pueden localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados y en Facebook Los Desvelados. Víctor Camacho. Tenemos a Carlos Guzmán. Bueno, como les mencionábamos, un enlace precisamente hasta la Ciudad de México. Se encuentra con nosotros en esta noche madrugada. Gran investigador, director de CIFEAC en la República Mexicana, también representante de MUFON en la República Mexicana. Está con nosotros Carlos Guzmán. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches y bueno, buenas noches a todos los radioescuchas de tu programa de Los Desvelados. Nuevamente, pues es un gusto entrar en contacto con ustedes. No, al contrario, gracias por estar con nosotros en esta noche, Carlos, y sobre todo, siempre temas muy interesantes que compartes con nosotros. En este caso, pues platicar de algo que pues a ti te llama mucho la atención y has ahora sí que invertido muchos años de investigación, que es respecto a personas contactadas y personas abducidas, que son situaciones muy diferentes. Ojalá que nos puedas explicar cuál es la diferencia entre contacto y abducción. Sí, desde luego, cómo no, Víctor, con mucho gusto. Bueno, pues empezaremos un poquito empezaremos a hacer el concepto de ambas propuestas, ¿no? Dentro de lo que es el estudio del fenómeno OVNI. Bueno, primero que nada quiero yo referirme a lo que es un contactado. ¿Por qué quiero referirme primero a lo que es un contactado? Bueno, porque por una parte los contactados son las primeras referencias que tenemos dentro de lo que es la historia de los ovnis, de aquellas personas que dicen, estoy diciendo que dicen, que creen, sí, que claman el que ellas tuvieron un contacto con un ser de otro mundo. Dentro de lo que podemos definir lo que es un contactado, bueno, pues tal y como su nombre lo dice, tanto del inglés, que de hecho pues la palabra básicamente proviene del inglés, porque como todos ustedes saben, bueno, pues el contactee, pues a la hora de que nosotros estamos hablando, sí, en el español, pues lo traducimos como contactado, ¿no? Sí. Pero contactado y abducido son dos cosas diferentes. El término de contactado, por lo tanto, lo referimos a aquellas personas que entran, ahora sí que literalmente en contacto con esos seres de otro mundo, que nuevamente remarco, dicen, creen que han tenido pues contacto con esos seres. ¿Por qué remarco que dicen y que creen? Bueno, por una parte, pues ya de por sí es difícil hablar del fenómeno OVNI y de objetos que no son de este mundo, sí, y de objetos desconocidos. Pues mucho más aún es mucho más difícil entrar a hablar del contactismo, entrar a hablar de los abducidos. El fenómeno contacto empieza o se inicia en la década de los 50. Uno de los primeros contactados que pues seguramente todo el mundo conoce es el famoso caso de George Adamski. Y George Adamski relata, y él escribió por ahí 2, 3 libros, sus contactos con estos seres del espacio. ¿Por qué George Adamski es un contactado? Bueno, pues porque de acuerdo a la historia que él nos relata, bajan unos seres, los ve en el desierto, y de ahí pues tiene una serie de contactos que inclusive lo invitan, sí, a dar una vuelta en el famoso platillo volador. Pero todos estos contactados que
tienen, que se inicia la historia en los años 50, pues básicamente tienen un común denominador. Un común denominador en el sentido de que estos contactados le hacen ver cierto mensaje a ese contactado, y ese cierto mensaje básicamente siempre está referido con la humanidad está dirigiendo mal sus actividades, son una raza belicosa, están ustedes matando a su planeta, en fin, son mensajes con mucho contenido mesiánico, la mayoría de ellos. O ecológico. Hay, desde luego, algunos otros tipos de mensajes en donde en algunas otras ocasiones pues se refieren a aspectos ya un poco más enfocados hacia la cuestión científica, pero esos son los menos, ¿no? Bueno, dentro de lo que es entonces la historia del contactismo, se inicia con George Adamski en los Estados Unidos. George Adamski viene a representar una figura muy importante porque él es el primero que escribe sobre estos fenómenos, sobre la cuestión del contactismo. George Adamski estuvo aquí en México en varias ocasiones, y esto, bueno, lo sé porque unos buenos amigos que ya no están con nosotros, Jean Norie y su esposa, tuvieron directamente el contacto con George Adamski cuando vino aquí a Estados Unidos, a México. Claro. Y Jean Norie, que fue un inglés radicado aquí en México, tuvo un estrecho contacto con él, y pues de acuerdo a las pláticas de hace muchos años, él me contaba que pues no dudaba de la experiencia de George Adamski. Hay que recordar que George Adamski hace giras mundiales y da a conocer su versión, da a conocer su experiencia. Muchos autores refieren que es recibido por el Papa de aquel entonces. Ajá. No hay una certificación comprobatoria que así haya ocurrido. Claro. Muchos autores refieren que por qué George Adamski está enterrado en el cementerio de Arlington, donde la mayoría, hasta lo que yo sé, y bueno, ahí los amigos de la Unión Americana me pueden aclarar esta situación, en ese cementerio pues básicamente están enterrados personas que colaboraron con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Sí. Aunque pues hay otros tantos quizás ilustres norteamericanos que por precisamente prestar algún servicio a los Estados Unidos están enterrados ahí. Bueno, pues George Adamski está ahí enterrado. Ajá. Murió por ahí, si mal no recuerdo, del año de 1965. Entonces, bueno, pues todas estas historias que las situamos sobre el aspecto de lo increíble, y lo increíble porque no podemos nosotros realmente comprobar lo que ellos argumentan, ¿no? En la década de los 50 vienen a surgir otros contactados que seguramente ahí los amigos que viven en Estados Unidos y que pues tienen más allá de 50 años seguramente que los recuerdan, a un contactado llamado Daniel Fry, a Truman Beckerum, a Howard Merger, en fin, son bastantes. Pero ahora quiero yo referirme, y siguiendo ahorita con la línea del contactismo, sí, yo quiero referirme a bueno, ¿y qué es lo que ha pasado o qué es lo que pasó en México? Bueno, pues nuevamente aquí en México va a existir un famoso contactado mexicano que se llamó Salvador Villanueva Medina. Uh-huh. Y su caso se sucede en 1953. Este caso, bueno, pues todos los que están interesados en el fenómeno de los ovnis lo conocen, porque pues precisamente lo han catalogado a Salvador Villanueva Medina como el primer contactado mexicano. Claro. Pero aquí quiero hacer un paréntesis antes de continuar con
con los contactados y quiero yo remarcar la definición de lo que sería un contactado. Esta definición no la estoy haciendo yo, la estoy tomando de uno de los libros de Jerome Clark, que pues es un afamado investigador estadounidense. Y Jerome Clark dice que contactado es un individuo que cree o clama creer que está en comunicación con inteligencias extraterrestres, benevolentes generalmente, frecuentemente referidas como los hermanos del espacio. Bueno, ahí está entonces una definición conceptual del término de contactado. Hay que recordar, Víctor, antes que los contactados y el término de contactismo, también aquí tenemos que hacer una diferenciación de, bueno, ¿y cómo es que estas personas que dicen y que claman que tienen contacto con seres del espacio entran precisamente en contacto con esas entidades? Bueno, por una parte, yo quiero referirme brevemente a las personas que estén interesadas en este tema. Hay un libro que escribí yo hace algún tiempo con mi amigo Francisco Domínguez de la Rosa. Este libro, bueno, todavía se puede adquirir aquí en México, afortunadamente, y se titula Síndrome del contactado por extraterrestres. Ah, ok. Bueno, entonces, dentro de ese libro, de Síndrome del contactado por extraterrestre, Francisco Domínguez tiene un capítulo que es básicamente el primero o segundo, no recuerdo ahorita, y él pasa una clasificación de ¿y cómo puede ser esta forma de contactismo? Bueno, pues una es la visual, una es la física, la que más de alguna forma se externa, y desde luego que esa física pues son los por una parte los casos más difíciles, porque pues no hay muchas personas que hagan referencia a que yo tengo un contacto con un ser de otro mundo y a él lo veo y a él lo saludo y me invita a pasear en su máquina voladora, ¿verdad? Claro. Pero hay otra clasificación que es la telepática. Oh, okay. Hay también una serie de personas, y de esto sí hay una gran cantidad, en donde dice, es que conmigo siento yo simplemente el mensaje en mi cerebro de que me están hablando, de que me están contactando, de que me están haciendo referencias, transmitiendo mensajes. Claro. Bueno, esta es una segunda. Uh-huh. Pero hay otra forma también a través del sueño, y esa es la onírica, que aquí la onírica también se va a compartir con los abducidos. Pero en esta onírica, bueno, pues estas personas sí. Tienen esos sueños, los refieren que tuvieron el contacto o tienen el contacto cuando ellos están en la etapa del sueño. Pero también hay otra forma también, y que es la tecnológica, ¿no? Y la tecnológica, bueno, también tiene una serie de etapas, porque hace algunos años, me refiero hace más de 40, 50 años, una de las formas tecnológicas era a través de los radios de onda corta, uh-huh, que dicen que, bueno, pues recibieron el mensaje a través de estos radios de onda corta. ¿Qué es el caso? Pero también tenemos otra clasificación, y que es a través de las personas que son mediums, a través de las personas que son canales, y que estas personas hay que recordar que también tienen sus antecedentes históricos en la historia de la humanidad, porque bueno, pues mediums siempre ha habido. Quiero yo referirme, por ejemplo, ahorita me estoy saltando ya a un contacto muy famoso, un contacto histórico. Sí. Tenemos en Juana de Arco. Juana de Arco, la francesa que liberó a Francia de los ingleses cuando los ingleses querían invadir Francia. Hay que recordar que ella decía que los mensajes que recibía, bueno, aquí están un poco mezclados con
con la cuestión de la fe católica. Claro. Dice, es que los mensajes yo los recibo en mi mente, y bueno, pues ahí está un ejemplo de un contactado a través de la vía telepática. Bueno, los mediums, entonces, ¿no? También llegamos a que esos antecedentes de los mediums pues, los encontramos en los antecedentes de aquellas personas que dicen que pueden tener contacto con los seres que ya no están en este mundo. Entonces, lo cual pues no es nuevo. Claro. Si lo situamos a nuestra época, bueno, pues lo nuevo no es tanto tener el contacto mendiúmico con seres que ya no están aquí con nosotros, que murieron, y ahora pues lo nuevo son personas que tienen contacto con seres espaciales. Ok. Bueno, que serían las diferentes, Carlos. Fue el primer, sí. Serían las diferentes entonces tipos de contacto que mientras tú estabas platicando se me vieron a la mente muchos casos, ¿no? Que conocemos, que ya hemos platicado de esos diferentes casos de contactismo, ¿no? Entre ellos se me vino el caso de Chile. No sé si recuerdas el de a través de radio, ¿no? Que se estaban comunicando con esta base extraterrestre en la parte sur de Chile y que mencionaron que a uno de ellos lo curaron de cáncer, ¿no? Efectivamente, bueno, pues ahí tenemos, como bien mencionas, que revisando la datación, los datos de las historias del contactismo, pues vamos a encontrar casos que se van a clasificar por su orden, por su clasificación, por el tipo de contacto, efectivamente, a dónde es que pertenece cada uno de ellos. Claro, ok. Y eso es en cuestión de contactismo. Abducidos es otro rollo. Sí, no, hasta ahorita vamos a terminar lo que se refiere a los contactados, ¿no? Claro. Bueno, entonces me refería yo a que, bueno, ¿y quién es el primer contactado dentro de lo que es la historia del contactismo en México? Yo hacía referencia a Salvador Villanueva Medina porque muchos de los libros refieren que él fue el primer contactado mexicano. Ajá. Pero no. Ándale. Resulta que... ¿Quién fue? Y esto, bueno, yo lo sé Ajá. precisamente por amigos que pertenecen a la primera generación de ufólogos y que fueron amigos que la mayoría de ellos pues ya no están con nosotros, que empezaron su interés por estudiar el fenómeno por ahí de la década de fines de los 40, después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de los 50 principalmente. Y ahí, bueno, quiero yo referirme a Jorge Reicher Brauer, que es el fundador de CIFEAC. Claro. Y que él me proporcionó, que yo heredé algunos materiales de CIFEAC, y dentro de esos materiales extraordinarios que están en la biblioteca de CIFEAC, hay una serie de artículos publicados en un periódico de los años 50, donde refiere una historia increíble, muy parecida a lo que pudiera ser, a lo que es en sí la historia de Salvador Villanueva Medina. Okay. Esa historia está referida por un periodista que en aquel entonces, y esto, sus historias que salían dominicalmente, era un periodista que escribía bajo el seudónimo de MGB. Pues MGB, años después, y por el mismo Jorge Reicher Brauer, yo me enteré que fue un periodista que desde luego ya murió, que se llamó Manuel Gutiérrez Balcázar. Okay. Que bueno, ojalá y haya dentro de tus audiencia alguna persona, algún familiar sobre todo, que nos dé posteriormente, que te dé a ti referencias de este famoso periodista. Digo famoso periodista porque en aquel entonces pues era una de las pocas personas en la década de los 50 que se abocaba a escribir del fenómeno ovni aquí en México. Este periodista, su nombre fue Manuel Gutiérrez Balcázar. Manuel Gutiérrez Balcázar va a ser la pieza clave para que en un momento determinado nosotros pudiéramos haber sabido, y ahorita por qué digo haber sabido, porque es una incógnita lo que voy a contar,
de haber sabido si la experiencia, por una parte, de Salvador Villanueva Medina, que yo, déjenme comentar que yo tuve la oportunidad de conocerlo, a Salvador Villanueva Medina, por allá de la década de los 70, cuando todavía era un adolescente, y pues en realidad la imagen que yo tengo de Salvador Villanueva Medina, yo no te puedo decir que la experiencia de Salvador Villanueva Medina sea cierta o sea falsa. Ajá. Lo que sí te puedo decir es que hay muchas incógnitas, sí favorables a la experiencia misma, porque fue una persona que nunca lucró con su experiencia, ¿no? La mayoría de los abducidos o de los contactados, sobre todo de los contactados, pues una vez que aconteció este contacto real o ficticio, este grupo de personas siempre ha tratado de sacar provecho de su experiencia, siempre ha tratado de mercantilizar su experiencia a través, pues, de la venta de sus libros, de sus presentaciones. Pero sin embargo, Salvador Villanueva Medina nunca en el tiempo que yo tuve de conocerlo, de saber de él, Sí. Tuvo una focalización monetaria de esa experiencia. Bueno, y bueno, después puedo hablar de cuáles son esas puntos que me llevan a concluir que la experiencia de don Salvador Villanueva Medina realmente tuvo visos de realidad. Pero me regreso ahora al periodista Manuel Gutiérrez Balcázar, que como mencionaba es la pieza clave para lo siguiente, para desenmarañar, para desentrañar porque la primera persona que dio a conocer el caso de Salvador Villanueva Medina fue precisamente este periodista, claro, Manuel Gutiérrez Balcázar. Lo dio a conocer en su columna dominical y resulta que basado en esta serie de publicaciones dominicales, que pues básicamente fue una secuencia de la experiencia de Salvador Villanueva Medina, hubo una persona en Jalisco llamado Antonio Apodaca, que debido a que él leyó esa serie de artículos, va también a contarle al periodista Gutiérrez Balcázar su experiencia. Y la experiencia de este Antonio Apodaca resulta que es muy cercana, si no es que meses antes. Ahorita la cronología exacta, pues precisamente don Manuel Gutiérrez Balcázar nos pudiera aclarar ese punto. Claro. Relata ya en entrevista con Antonio Apodaca. Antonio Apodaca es un mexicano que vive en Jalisco, que tiene un rancho en el estado de Jalisco, y que relata que bajó una nave. Fíjense bien, hay que recordar que estamos hablando de 1953. ¡Sas! Este ranchero relata que un día estaba pues laborando en sus tareas de sus jornadas de rancho, y que ve a lo lejos, refiere que especie de helicóptero bajar. En aquel entonces, recuerden, 1953, por otra parte, tengan en mente que es un ranchero y que refiere en la nota periodística que escribe Gutiérrez Balcázar que es una persona que estudió pues hasta el grado de primaria. De tal manera que, bueno, pues algo de secundaria, el ranchero muy joven se pone a trabajar en la tierra porque sus padres mueren, entonces se tiene que hacer cargo del rancho, está trabajando su jornada, baja a un objeto del cual refiere que pues cree que es un avión, cree que es un helicóptero. De ahí bajan dos seres y resulta, aquí vienen las coincidencias, las interrogaciones, las sorpresas, que los seres que él refiere son exactamente como Salvador Villanueva los refiere. ¿Cómo son estos seres? Bajitos,
1.20 de estatura, pero bien parecidos, güerillos, con el pelo largo, con el pelo al cuello. Sí, sí. Y estos seres, bueno, pues avanzan a donde está situado el ranchero. Claro. Y él no tiene miedo. Aquí dice, bueno, pues pensó que era una nave militar, un helicóptero, etcétera, y que pues simplemente baja esta nave para hacer un descanso, etcétera. Y ahora sí que como ranchero, ¿no? Los invita a pasar a su casa, para invitarlos a algún alimento, algún amigú, agua, etcétera. Claro. Ahora estos seres entran a la casa, son recibidos por la mamá del ranchero, mientras por ahí tiene un trabajador. Ajá. El trabajador le dice, sigue en las labores que estás haciendo. Y bueno, la conversación se sigue. El ranchero le muestra todo su casa, su rancho. Okay. Y ¿qué cosa es lo que le muestra un ranchero, no? Pues sus vacas, sus gallinas, claro, su pequeña huerta, etcétera. Estos seres pues le preguntan acerca de sus animalitos. Okay. Y de repente al final lo invitan a dar una vuelta en su vehículo espacial. Ándale. El ranchero acepta, y aquí lo curioso de la crónica periodística de Manuel Gutiérrez Balcázar, sí, refiere que el ranchero, bueno, sube a la nave, que quizás si hay alguna otra oportunidad yo claro, haga referencia con más detalle a todo el viaje que tiene. Bueno, sería interesante. Pues dice que la nave se eleva, claro, y que van pasando por una serie de ciudades. Aparentemente en aquel entonces describe desde lo alto la ciudad de Guadalajara, y conforme va avanzando más esta nave espacial, pero hacia arriba, ajá, pues va describiendo lo que nosotros en las películas, ya con los viajes espaciales, nosotros vamos viendo que el alejamiento hacia arriba, hacia el espacio, se van disminuyendo las ciudades en pequeños puntos, se va viendo ya bosques, lagos, mares, y pues al final a cierta altura se ven continentes, se ven franjas de tierra muy grande, ¿no? Wow. Bueno, pues la historia continúa de este ranchero. Pero y aquí pues precisamente es lo que nosotros podríamos clasificar como la historia del primer contactado. Claro. Ay, y fíjate que es muy interesante, sí, es muy interesante esto, Carlos. Digo, aparte el tiempo ya se nos termina, pero ¿qué te parece si la próxima semana nos das más detalles de este primer caso de don Antonio Apodaca, que vendría siendo el primer contactado de México, que no es muy conocido, y algunas de las similitudes con Salvador Villanueva, que también es otro caso muy interesante de contactado? ¿Qué te parece si la semana que entra nos traes toda la información? ¿Cómo no? Claro que sí, Víctor, y nuevamente pues hago yo el llamado a que si ojalá y nos esté escuchando algún familiar de Manuel Gutiérrez Balcázar, pudiera darnos mayores datos, claro, de biográficos, ¿verdad?, de este periodista. No, y ver si hay más material que posiblemente se quedó en el tintero, o otros casos que posiblemente nunca pudo haber puesto en el periódico. Carlos, yo te agradezco mucho por estar con nosotros. Un abrazo y platicamos la próxima semana. Muchas gracias, y nuevamente pues es un honor de haber estado en tu programa. Muchas gracias a Carlos Guzmán en esta noche. Vamos rapidísimo a nuestra pausa y regresamos con más del programa de Los Desvelados.